Buenas tardes a todos, buenos días desde América o buenas tardes también ya en algunas partes. Os damos la bienvenida a nuestro curso de creación de temas para WordPress y esperamos que podáis disfrutar de este curso tanto como yo voy a disfrutar de poder darlo. A partir de ahora voy a enseñaros un poquito de qué se divide el curso, cómo podéis participar activamente en el curso y qué es lo que vamos a ver en esta clase. Vamos a ver en primer lugar la plataforma que todos vamos a utilizar y si ya estáis dentro pues podéis ver tanto el contenido, una vez que estéis logueados aparecerán los cursos, si tenéis la suscripción premium pues aparecerán el acceso a todos los cursos y si habéis comprado este curso concretamente pues podéis acceder a él. Dentro de el curso podéis acceder a cada unidad en el que habrá un temario teórico de lo que se está viendo en cada clase. Ahora mismo solo está subido el temario de las 3 primeras sesiones, pero más adelante seguiremos subiendo el de la semana que viene. También dentro de cada temario podéis, si tenéis alguna duda con respecto a este temario, podéis hacer una pregunta en los comentarios abajo y será contestada. Ahora ya podéis estar viendo la clase en directo y tenéis también, como os habréis dado cuenta, un chat en el que podéis, aquí ir a la derecha, pues podéis ya empezar a hablar o a comentar lo que necesitéis. Las preguntas las iremos atendiendo desde el primer momento y en el caso de que hubiera muchas preguntas, pues las atenderemos al final de cada parte de la clase. La clase va a ser de 2 horas de duración, pero tendremos un descanso de 5 minutos a la mitad de la clase. Muy bien, pues empezamos a ver qué son los temas de WordPress y cómo podemos crear un tema. Lo que se espera ya es que todos sepáis algo sobre WordPress, porque este es un curso de nivel intermedio y tenéis que tener ahora mismo pues instalado un WordPress ya en local, en el servidor, como vosotros queráis, para poder empezar a crear vuestro tema, o cuando vayáis a empezar a ver este vídeo, si lo vais a ver repetido, pues en el momento que vayáis a poneros a programar, tenéis que tener una instalación de WordPress funcionando. Hay algunos tutoriales también que tenemos en el blog de Open Webinars, que podéis también revisarlo para ver cómo se instala un WordPress. Muy bien, pues, ¿qué es un tema de WordPress y por qué se le llama tema? Para empezar, el tema podríamos decir que es el front o la parte visual de nuestro WordPress. Aquí tengo en local ya un WordPress instalado con alguna información de base o con algún contenido que he importado y esto es un tema de WordPress, concretamente es el tema 2016, que es el nuevo tema que ha venido con la versión 4.4. Y el backend es el propio WordPress o la instalación, el escritorio, el famoso escritorio de WordPress. Esto lo conoceréis todos, solo yo lo tengo en inglés, pero lo podéis tener en el idioma que queráis. Esta es la parte de atrás de nuestro servidor. Como WordPress, bien sabéis, corre en PHP y por lo tanto la mayor parte de nuestro tema será programada en PHP, pero también utilizaremos HTML, CSS y un poco de JavaScript. Así que si no tienes alguno de estos conocimientos, bueno, pues puedes empezar con el curso básico de programación web en HTML, JavaScript y CSS, y también puedes escoger el curso de PHP básico que está en Open Webinars. Vamos a empezar también, una vez que ya tengamos clara lo que es un tema, la diferencia entre un tema y un plugin, porque muchas veces nos confundimos y pensamos que puede llegar a ser lo mismo y son cosas totalmente distintas. Dentro del escritorio de WordPress, lo que es un tema, como bien decíamos, es lo que va a regir cómo luce nuestro blog o nuestro sitio, cómo se ve, y por defecto yo en esta instalación ya tengo 3 temas instalados y puedo activar cualquiera de ellos. Así el tema es lo visual, pero un plugin es el funcionamiento, va sobre las funcionalidades que podamos añadir a nuestro WordPress. Así, yo por ejemplo aquí tengo muy pocos plugins, solo tengo el plugin de Developer, que os lo recomiendo totalmente para poder empezar a trabajar con una creación de un tema. Podéis buscarlo vosotros mismos en añadir un nuevo plugin y buscáis cualquier otro plugin. Así, la diferencia entre plugin y tema es que plugin son para las funcionalidades y tema es para controlar la vista o el diseño de nuestro sitio. Claro está, en un tema se puede añadir todas las funcionalidades que queramos, pero lo ideal es modularizar nuestras funcionalidades en plugins.
Vamos a empezar a crear nuestro primer tema y con este pues estaremos trabajando en estas primeras 2 sesiones del curso. Para empezar, lo que tienes que hacer es crear una carpeta con el nombre del tema que tú desees en la ruta donde tengas instalado tu WordPress. Yo lo tengo en local, pero si navego hacia la raíz de mi WordPress, tendrá estos mismos archivos que yo tengo aquí, el wp-content, la carpeta wp-content, el wp-config, todos los archivos de instalación propios de WordPress, y dentro de la carpeta wp-content tenemos la carpeta plugins y temas, y dentro de la carpeta temas es donde crearemos nuestra carpeta para el tema, que así se llamará. En este caso vamos a crear un tema que se llame Open Webinars. Bien, vamos a empezar a crear un tema desde cero, sin ningún archivo previo, y para ello lo vamos a abrir en el editor de texto que ustedes uséis. Yo uso, por defecto, uso Atom. Y lo que acabo de hacer ahora mismo es abrir esta carpeta que aún está vacía como un proyecto nuevo en Atom. Este editor, si no lo conocíais, es el editor de GitHub y es un editor muy potente, así que os lo recomiendo a todos vosotros. Mientras carga. Vale, aquí lo tenemos. Lo que vamos a hacer para empezar es crear dos archivos básicos que son los que necesita nuestro tema para funcionar. Los dos archivos básicos son el archivo de CSS y un archivo de PHP. Voy a cerrar los otros archivos que tengo aquí. Vale. Ahora veis la carpeta está vacía, entonces nuestro primer archivo se va a llamar, el archivo más importante, podríamos decir, de un tema de WordPress, es el archivo style.css, sin S, es en singular, recordadlo bien, style.css. Este es el archivo más importante de una instalación o de un tema de WordPress. Y lo básico que tiene que contener este archivo, aparte de los estilos, como bien dice su nombre, es esta información. El nombre del tema. Normalmente se pone así, en una línea aparte y dentro de unos comentarios. Bien, el nombre del tema en este caso va a ser Open Webinars. Esta letra está más clarita porque es un comentario, pero ahora en la letra del código se verá con más claridad. Como bien decíamos, el nombre del tema, Open Webinars, y una vez que nos vayamos a nuestro escritorio de WordPress, vamos a ver que ya nos va a aparecer ahí, pero con un error. Exactamente, aquí está en nuestro tema, precisamente dice que es un tema que está defectuoso. Y el error que nos da es que falta la plantilla. Pues vamos a crear el segundo archivo más importante de nuestra instalación de WordPress, que sería el index.php. Y vamos a crear un HTML básico. Aquí pondremos Open Webinars y aquí el típico Hola Mundo. Lo vamos a poner en una etiqueta P. Muy bien, actualizamos de nuevo la parte en la que tenemos los temas y aquí aparece ya nuestro nuevo tema, Open Webinars. Lo vamos a activar y vamos a ver cómo cambia pues el diseño de nuestro sitio. Si recargamos, ahí lo que aparece es el Hola Mundo. Ya desaparecieron las entradas, desaparecieron los menús, las imágenes y tenemos que empezar desde cero. Bien, lo que primero vamos a hacer es crear rápidamente una maqueta en HTML para poder ver cómo se convierte el HTML estático a dinámico con WordPress, usando WordPress. Todo lo vamos a hacer aquí en el index.php, que es, como decíamos, el archivo más importante, y para ello vamos a usar el framework Bootstrap. Imagino que muchos de vosotros ya conocéis este framework.
Pero para no pararnos a usar HTML CSS y estilos personalizados, pues vamos a usar Bootstrap. Y si no habéis usado nunca Bootstrap, vamos a explicar muy rápidamente algunas funcionalidades que estemos usando, pero hay muy buen tutorial también en Open Webinars que podéis usar. Bien, os vais a getbootstrap.com, Getting Started, y aquí podemos copiar esta información que es la básica, la necesaria para tener Bootstrap funcionando. Esta la copiamos entre las etiquetas head de nuestro index.php. Muy bien, aquí tenemos ya, esto lo podemos borrar, el optional theme. Aquí tenemos ya el Bootstrap cargado, tanto el CSS como el JavaScript. Y vamos a empezar a escribir una plantilla básica en Bootstrap. No voy a ir explicando todo lo que vamos a hacer porque esto va a ser muy rápido. Vamos a hacer primero una cabecera con un menú básico. Los menús en Bootstrap son muy útiles, puesto que sin escribir nada de código de estilos, podemos tener un menú funcionando rápidamente. Y usamos también las etiquetas semánticas HTML5 para que nuestra web esté lo más moderna posible. Las etiquetas HTML5, entre otras, serán la etiqueta header, la etiqueta nav, para indicar que es una navegación. Y dentro de la etiqueta nav, pues vamos a crear nuestro menú. Vale, lo básico que vamos a tener que saber de Bootstrap es que para que nuestro sitio sea más o menos responsive desde el principio, tenemos que meterlo dentro de un container, ¿vale? Una clase o cualquier tipo de etiqueta que sea de tipo block, display block, que sea un container, con la clase container. Ahora, dentro de ese container crearemos columnas, en este caso, o filas, mejor dicho. En este caso, la cabecera va a ser una fila en sí, pero dentro de esa fila puede haber más filas. Bien, vamos a empezar a crear el menú de nuevo con un div. Este ejemplo lo podéis también encontrar vosotros, porque no es un ejemplo que yo me haya inventado. Está aquí en Components, Navbar, en Bootstrap, y concretamente es este ejemplo de aquí. Navbar, aquí está, pero vale, entonces podemos copiarlo directamente de aquí, o lo vamos a copiar y vamos a eliminar lo que no vamos a usar. En este caso no vamos a usar esta lista desordenada para el menú de mobile, y no vamos a usar alguno de estos elementos. Tampoco vamos a usar este drop down. Vale. Más o menos tenemos aquí ya nuestro menú. Si recargamos ahora nuestra página, vamos a ver cómo ya ha cambiado bastante. Exactamente, ya tenemos aquí lo básico que vamos a ir necesitando. Bien, vamos a cambiar algunas cositas, como por ejemplo en brand, en vez de usar brand, vamos a poner una imagen. Vamos a cambiar esto a home o inicio, mejor, vamos a usar el español. Aquí vamos a poner blog, vamos a añadir uno más que sea contacto. Vale, aquí tenemos la imagen. En este caso está la palabra brand, pero vamos a usar, como decíamos antes, una imagen. Yo suelo usar imágenes de placeholder o de cualquier otra web. Por ejemplo, hay una muy graciosa que es placekitten.com, en la que le indicamos
el tamaño de la imagen, en este caso 20 píxeles por 20 píxeles, y nos pone la imagen de un gatito. Es más bonito. Bien, vamos a traducir también por último esta cadena de aquí, search y submit. Vamos a poner búsqueda o buscar mejor y enviar. Ya tenemos un menú más o menos funcionando con Bootstrap. Vamos a crear ahora lo que sería, vamos a minimizar esta parte de aquí, el header. Seguimos dentro del container. Como recordábamos, el container era todo lo que envuelve nuestra página, y aquí crearemos un section, de nuevo usando las etiquetas HTML, y otra nueva columna. Como veis, la etiqueta o la clase row o fila, he dicho columna de nuevo, la podéis usar en muchos tipos de etiquetas HTML. Vale, aquí vamos a usar un tipo de div que ya tiene creado Bootstrap por defecto, que la verdad que tiene un efecto visual muy bonito. Es como el slide de toda la vida, pues ahora lo veréis cómo funciona. Un H1 en el que pondremos Open Webinars, un párrafo en el que pondremos texto aleatorio, Lorem Ipsum, por ejemplo, y un link abajo, después del párrafo, que será un botón. Los botones de Bootstrap también tienen una gran ventaja, y es que son visualmente muy atractivos y no tienes que programar o que codificar nada en estilos, en el que pondremos saber más. Muy bien. Si recargamos, ya tenemos aquí nuestro Jumbotron, o en lo que podríamos decir el slide básico. En este caso no tiene ningún trabajo, ningún efecto, pero aquí podréis meter o insertar lo que vosotros queráis. Vamos a seguir ya con la última sección, o con la penúltima, porque queda también el footer, con la penúltima sección. Minimizamos esto. Y aquí haremos otro section con la clase raw, y empezaremos a meter nuestros artículos. Concretamente vamos a poner 4 artículos. Las clases que tendremos serán unas clases de Bootstrap que permiten el responsive muy fácilmente, y lo que Bootstrap se divide por un sistema de columna o de grillas. Entonces divide la pantalla básicamente en 12 grillas. Nosotros lo que vamos a hacer es, para poner 4 imágenes o 4 entradas, 4 artículos, vamos a dividir 12 entre 4, y por lo tanto tenemos que usar, para el tamaño medio sería 3, y para el tamaño pequeño pues querremos usar 2. Perdón, pequeño es SM. Ahora sí, vamos a usar también una cajita que trae Bootstrap por defecto ya creada, en la que podremos meter también ahí toda la información que necesitemos de nuestro post. Vamos a crear una página de inicio muy básica, pero vais a ver cómo la funcionalidad de WordPress vendrá después. Bien, hay también una etiqueta HTML muy útil, que es la etiqueta Picture, en la que indicamos que vamos a insertar una foto ahí. Y esta clase de Bootstrap es la que nos va a crear ese tipo de contenido en el que estaba hablando ahora. Lo mismo, podemos crear una imagen en la que tomemos la información de cualquier sitio o imágenes que tengamos guardadas. Son más bonitos los gatitos, así que lo vamos a dejar ahí. Muy bien, ahora sería el subtítulo o el caption. En este caso lo centraremos. Todos estos tipos de clases son clases que ya trae Bootstrap de por sí. La información más interesante de Bootstrap, o el tutorial más interesante que podéis encontrar, es en su sitio web, pero en Open Webinars, como he dicho hace un momentito, también tenemos unos tutoriales pues que os pueden ayudar a empezar.
De todas formas, la documentación oficial de Bootstrap es muy útil. Y aquí haremos un lorem y lo vamos a recortar un poquito hasta, por ejemplo, hasta aquí. Muy bien. Si recargamos vamos a tener una sola cajita con un gatito ya aquí con nosotros y vamos a querer poner, nos falta también un elemento que es el botón de saber más, ¿vale? Que va en otro párrafo. Si no sabéis cuál es el plugin que estoy usando en este editor para hacer estos snippets de código o estas abreviaciones, se llama Emmet, ¿vale? Después os lo pondré si queréis en el chat para que podáis pues, tener más información sobre él. Es muy útil y este funciona en casi todos los editores. Bien, aquí vamos a crear un botón en el que pondremos leer más. Y ahora sí, recargamos y tenemos una cajita completa. Esto se va pareciendo ya más a una página de inicio, pero todavía no tiene nada que ver con WordPress. Bueno, vamos a multiplicar este artículo o esta sección por 4. Lo pegamos 4 veces. Muy bien, ahí tenemos ya nuestras 4 entradas. Y finalmente, para terminar con nuestro HTML, vamos a crear el footer. También hay una etiqueta HTML para ello, footer. Y de nuevo usamos la clase route. Vamos a crear aquí simplemente un párrafo en el que pongamos creado con, también podemos usar icons o font icons en Bootstrap y este es uno de ellos, el heart. Creado con corazoncito en WordPress. Muy bien, recargamos y finalmente tenemos ya nuestro footer. Vamos a hacer que nuestro footer sea, bueno, lo vamos a dejar así, no vamos a complicarnos más, pero podríamos hacer que fuera anclado abajo, pero así puede quedar bonito. Ya tenemos el contenido estático de nuestro sitio inicial, ¿vale? Como hemos dicho, esto ahora mismo no tiene nada que ver con WordPress porque el contenido que tengamos aquí en nuestro escritorio de WordPress, de hecho yo ya tengo contenido insertado. Si queréis insertar el contenido de prueba, os recomiendo que ahora mismo vayáis a wordpresstest.io y descarguéis este contenido de prueba. Hay una explicación de cómo descargarlo, tiene un script, pero de todas formas es importar un contenido aquí en WordPress como se importaría de cualquier otra forma. Bien, este contenido que tengo yo aquí, que es el contenido de prueba, todavía no aparece en la pantalla o en mi instalación de WordPress. Por lo tanto, tenemos que empezar a dinamizar el contenido. Normalmente WordPress usa varios elementos, no solo los archivos que hemos creado aquí, el index.php y el style.css, sino que usa muchos más archivos en una instalación. De hecho, si fuéramos, por ejemplo, a la carpeta del tema 2016, que es el último tema creado por la comunidad WordPress, y viéramos todos los archivos que tiene, pues vemos ahí archivo 404, archivo functions, también el page.php, en fin, tenemos muchísimos archivos e incluso carpetas. Vale, pues vamos a empezar a hablar por qué esos archivos y entonces cómo podemos empezar a hacerlo nosotros en nuestro tema. Lo primero que tenemos que hablar es de la jerarquía de plantillas. Voy a compartir con vosotros una imagen que ya está también en la documentación, pero que es muy útil. Si buscáis en Google Template Hierarchy en WordPress, vais a ver esta imagen que ahora mismo voy a mostrar y que nos va a enseñar cómo funciona realmente un tema WordPress. De todas formas, toda la información que vais a encontrar bueno, no toda, pero casi toda la información que vais a encontrar en los contenidos está sacada, entre otras cosas, de este manual
y de muchos otros, pero este manual es muy útil para el desarrollo de temas y es la documentación oficial. Habrá cosas que no nos dé tiempo de cubrir en este curso y que podréis encontrar aquí. Como decía, podéis ver la jerarquía de plantillas, en esta imagen. Hasta ahora mismo lo que tenemos es como plantilla, hablando de plantillas, en nuestro archivo index.php. Pero podríamos usar muchísimos archivos más. De hecho, aquí fijaros todos los que aparecen y no nos va a dar tiempo en nuestro curso de hablar de todos ellos, pero sí vamos a hablar de los principales. Concretamente, los dos principales, aparte del index.php, son los archivos que nos ayudarán a modularizar nuestra cabecera y nuestro pie de página. Por lo tanto, los archivos, como ya habéis imaginado, se llamarán, creamos archivos nuevos, header.php y footer.php. Bien, ¿qué contienen estos dos archivos? Bueno, como hemos dicho, su propio nombre lo indica, la cabecera y el pie de página de nuestro sitio. Pero la importancia de modularizar, o lo bueno que tiene WordPress, es que podemos tener varias cabeceras y varios pies de página y cargarlo así en una plantilla o en otra dependiendo de nuestras necesidades. No vamos a entrar ahora mismo en eso, pero lo que sí vamos a hacer es modularizar nuestro index.php y desde donde cortaríamos, por así decirlo, sería desde el inicio del HTML hasta la apertura de la etiqueta body. Este contenido lo vamos a pegar en el header.php y lo vamos a cortar del index.php. Si ahora nosotros abriéramos la página, no lo vamos a hacer, pero saldría un error, obviamente. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es abrir PHP, una etiqueta de PHP, y llamar a la función que llama al header. Normalmente, si tenéis ya conocimientos de PHP, haríamos un require o un import, pero lo que vamos a hacer aquí es utilizar la función que usa WordPress, getHeader, y automáticamente no tenemos que decirle dónde está el header, guardamos, y si volvemos a recargar, nada va a pasar porque no hemos hecho ninguna modificación. Esto quiere decir que nuestra página sigue funcionando. Lo mismo haremos con el footer. En este caso, desde la etiqueta footer hasta el final del HTML, vamos a insertarlo o vamos a pegarlo aquí, en nuestro archivo footer.php. Si recargamos de nuevo, como sabéis, pues vamos a seguir viendo. ¿Algo ha fallado? Vale, no ha fallado, que no hemos incluido el getFooter. Bueno, pues así vemos como si no incluimos el getFooter no funciona, o no incluye el footer que teníamos antes. Correcto, aquí está. Muy bien, sigue siendo esto, salvo estas dos funciones que hemos añadido, HTML puro y duro, y no tenemos nada que tenga que ver con nuestro WordPress. Esto es lo mismo, lo que escribamos aquí será lo que aparecerá. Por lo tanto, para empezar a sacar contenido de nuestro WordPress, vamos a empezar a hacer el paso de dinámico, o sea, de estático a dinámico. Bien, vamos a hablar de algunas funciones básicas de WordPress, como por ejemplo una de las funciones más utilizadas, que es la función bloginfo. Esta función la vamos a usar en nuestro archivo header.php, así que os podéis ir a él si estáis haciéndolo ahora mismo, y PHP permite insertar entre el código HTML etiquetas o información, o código PHP. Por lo tanto, vamos a borrar el title y vamos a insertar una función que se llame bloginfo y le pediremos el nombre de nuestro blog. Vale, yo aquí ya he diseñado o establecido que el nombre sea Open Webinars, como lo podéis ver aquí, y si lo cambiáramos a Open Webinars creación de temas, vamos a usar el español, y actualizáramos aquí, ahora mismo lo único que cambiaría sería el title, no sé si se ve
lo suficientemente bien, pero se cambiaría el title de nuestra página. Vamos a seguir dinamizando el contenido, por ejemplo, en el index.php también estamos usando un title. Aquí, por ejemplo, en el título del post, perdón. Aquí, correctamente. Es que no me aparecía porque lo había minimizado. Bien, decíamos que aquí el Jumbotron hemos usado este título, blog info. Vamos a insertar el PHP y a usar la misma función, blog info. Por ejemplo, en el párrafo este podemos usar otra parte de la función blog info o otro atributo. Concretamente podemos usar el atributo description. Y ahora veréis lo que aparecerá. Hay que encerrarlo en PHP. Cuando actualicemos aparecerá lo que tengamos en el campo descripción. En este caso, just another WordPress site. Pero aquí podemos poner pues lo que queramos. Bienvenidos al curso de creación de temas para WordPress. Ya empezamos a usar un poco de las funciones de WordPress para atraer contenido. Pero bueno, esto es muy básico. Estas son algunas funciones que estamos usando, concretamente la función blog info, y que es muy usada. Pero WordPress, una de las características que tiene es que es un sistema de gestor de contenido, o de gestión de contenido. Y el contenido lo almacenamos en páginas sin plantillas. Así que para traernos ese contenido, como podréis ver también en los apuntes teóricos, usamos una función o un bucle que en inglés se llama the loop, y vamos a usar ese nombre para muchas veces. El nombre bucle o loop pues significa que será un recorrido a todas las entradas, a todos los sitios, a todas las páginas de nuestro sitio, para sacarlo o para traerlo al front. Bien, pues para usar el loop o el bucle de WordPress y mostrar el contenido aquí, tenemos que empezar a cambiar esto. Así, para no repetir el código una y otra vez, una de las ventajas que tiene este tipo de programación es que con poner un solo article de esto nos bastaría. Por lo tanto, vamos a borrar 3 de ellos. Y vamos a dejar uno solo. Bien, el loop básico es algo así. Y lo vamos a poner después de este artículo para que lo podáis ver. Siempre cerrado en etiquetas PHP. Y dice si existen posts, entonces ejecuta un mientras existan posts o haya post, el post. Estamos dentro del contenido, dentro del bucle, por lo tanto aquí lo que sacamos es el contenido en while y aquí un else en el caso de que no existan posts. Podríamos poner, por ejemplo, lo sentimos, no hay entradas que coincidan con su búsqueda, por poner un ejemplo, que es lo que dice el bucle o el loop de WordPress. Luego os explicaré qué es esto que acabo de hacer aquí de Open Webinars y esta función que hemos usado. Muy bien, este es el loop básico de WordPress y si lo guardamos y recargamos nuestro sitio,
Después de, ahora solo va a aparecer uno porque hemos borrado 3, después del gatito o después de nuestras entradas van a aparecer todas las entradas o todos los... Vale, aquí digo algo falla. Ahora sí. Van a aparecer todas las entradas de nuestro sitio. Y aquí las tenéis, en este caso solo han aparecido estas, porque tengo puesto un número limitado de entradas en los ajustes de lectura. Exactamente, tengo puesto 4 entradas y esto también es otro detalle que podéis controlar tanto con queries, que eso es algo más avanzado que no dará tiempo de verlo en este caso, pero lo podéis ver en la documentación oficial. Lo podéis controlar tanto con queries como con este número que pongáis aquí, ¿vale? Entonces la cantidad de números que tengáis en ajustes de lectura significará pues la cantidad de entradas que va a mostrar o de contenido que va a mostrar el loop o el bucle de WordPress. En este caso está mostrando solo 4 entradas. Bien, esto queda muy feo y además nosotros queremos que cada entrada aparezca aquí, en un resumen, por así decirlo. Entonces lo que vamos a hacer es, dentro del loop o dentro de este contenido, vamos a empezar a maquetar nuestro HTML en él. Si recordamos, cada parte era un article con las clases, hay que cerrar el HTML, perdón, el PHP, abrirlo aquí de nuevo. Era un article con las clases call md3 y call sm6. Bien, también teníamos un picture con la clase thumbnail. Y ahora empieza lo interesante de WordPress. Bien, en este caso WordPress permite que tengamos una imagen, por así decirlo, una imagen característica en cada entrada. Esta imagen característica la podemos establecer dentro de la página de entradas. Vale, aquí no aparece, ahora luego os explicaré, pero la podremos establecer aquí. Nosotros vamos a usar una función que se llama, esto va a ser PHP, de nuevo, si tendremos un if has, esta es, post thumbnail. ¿Vale? Que esta función lo único que hará es devolvernos un true o un false dependiendo si el post tiene ya una imagen patrocinada o una imagen destacada, mejor dicho. Y en el caso de que la tenga, pues vamos a usarla con la función de post thumbnail. Y el tamaño será array 200 por 200. 200 por 220, creo que era. Muy bien, aquí tenemos ya, en este caso, en el caso de que la hubiera, y si no la hubiera, pues podemos usar de nuevo nuestro gatito, ¿vale? Que era http:// 242 por 200. Muy bien. Esto lo vamos a encerrar también entre código PHP. Vamos a seguir con, perdón, vale, ahora faltaba ahí esa parte. Vamos a seguir con la siguiente parte de la entrada, era el título. Estaba dentro de un div
Esto ya, este PHP. Estaba dentro de un div con la clase caption. Me estoy liando aquí con la etiqueta de PHP. Vale. Y tenemos que usar el título de la entrada. La clase que íbamos a usar era TextCenter. Y de nuevo abrimos etiquetas PHP, cerramos y usamos la función de title. Si os habéis fijado, hasta ahora las funciones que usa WordPress son muy intuitivas. Hemos usado la función blog info, hemos usado la función have post para saber si existen posts. Hemos usado la función de post para que nos devuelva esa información. Si tiene imagen destacada o miniatura, en este caso thumbnail, que nos devuelva el thumbnail, que también permite, pues eso podréis verlo en la documentación oficial, pero podréis ver cuáles son los parámetros que permite. Y por ejemplo, ahora hemos usado una muy intuitiva también, de title, en la que nos devuelve el título del post. Y ahora vamos a usar una para que nos devuelva el contenido, ¿vale? En este caso, el contenido lo vamos a meter dentro de una etiqueta P con texto justificado. Y vamos a usar una función PHP. En este caso vamos a meterla dentro de esta función para que nos corte el contenido. No queremos meter todo el contenido. Y no vamos a usar la función, que en este caso sí sería de content, sino vamos a usar la función de excerpt, ¿vale? Que es el resumen, por así decirlo, el extracto. Empezamos en 0 y terminamos en 200 caracteres, por ejemplo. ¿Cuántos caracteres teníamos aquí? 200, sí, 200 está bien. 232 está bien. Muy bien. Vamos a borrar ya este que teníamos aquí, que era el estático. Este ya no nos da la información ninguna. Y tenemos ya por fin nuestro loop completo. Vamos a verlo, pero de nuevo vamos a recalcar un poco más de información en él, porque esta es la parte más importante, por así decirlo, es lo esencial de un tema de WordPress, es el loop, el bucle. Vamos a recalcar ahora un poquito en él, pero vamos a ver cómo funciona este loop. Y aquí podéis ver, bueno, parece que hay una, como no, una etiqueta que se me ha colado. Que es esta de aquí. Y aquí podéis ver de nuevo, como decía, cómo ya está trayendo el contenido real. Es decir, si aquí nosotros ahora creáramos una nueva entrada y quisiéramos llamarla entrada de prueba, por ejemplo, vamos a generar un poco de lorem ipsum por aquí. Bueno, vamos a usar uno más bonito, que es el chiquito ipsum. Y aquí tenemos dos párrafos. Es más divertido. Vale. Publicamos esta entrada. No va a tener ninguna imagen destacada porque todavía no le hemos dado soporte a nuestro tema para que incluya imágenes destacadas, pero de eso hablaremos también más adelante. Y si recargáramos aquí, vamos a ver cómo la nueva entrada, aquí está. Entrada de prueba, y aquí tenemos esa información. Bueno, lo que es el tamaño de las cajas, lo que es la disposición de las imágenes, eso, como hemos dicho antes, lo hemos hecho con Bootstrap,
Pero si quisiéramos que todas las cajas tuvieran el mismo tamaño, pues podemos nosotros crear nuestros propios estilos en el style.css que sobreescriben, ¿vale? Entonces vamos a crear, por ejemplo, que todo el tamaño de las cajas sea pues como esta de aquí, ¿vale? Que serían unos... no voy a abrir Chrome, vamos a poner que sean en el styles.php. Esa sección se llama vamos a darle un article, vamos a poner una clase personalizada nosotros que sea artículo, por ejemplo, ¿vale? Entonces para la clase artículo vamos a poner una altura de 600 píxeles, por ejemplo. Creo que va a quedar un poco grande. No ha quedado tan grande como pensaba. 700. Bueno, más o menos ya todas tienen el mismo tamaño. Podemos jugar, como decíamos, con el CSS tanto como queramos. Y ahora pues ya, como decíamos, estamos retomando la información o el contenido de nuestro WordPress gracias al loop. Vamos a explicarlo de nuevo porque el loop es algo muy importante. Como decíamos, aquí lo que tenemos es, en el momento que nosotros queramos llamar al loop o al bucle, lo que estemos haciendo será recoger la información del contenido de WordPress. Entonces, normalmente lo haremos en medio de una plantilla. El loop de WordPress se basa básicamente en dos sentencias básicas. Una comprobación, una sentencia if, para ver si existen posts, y una sentencia while, para recorrer las entradas o los posts mientras haya. Entonces lo que tenemos es una comprobación usando la función si existen posts y mientras existan posts, es decir, hasta el final del recorrido de la cantidad total de posts, pues nos estará devolviendo esa información. Dentro del while, en este caso, aquí tenemos el end while, dentro del while pues estaremos insertando o maquetando la información que nosotros necesitemos o como de la forma que queramos. Como habéis visto, en este caso lo que hemos hecho ha sido recoger la información no para hacer un block fit, que sería una alimentación o una lista de todas las entradas del blog, que es lo que normalmente veis, sino para hacerlo un poco más rápido, pero usando más conocimiento de las funciones de WordPress. Por lo tanto, podemos usar aquí en cada sitio o en cada cajita, podemos usar esa información. Así que hemos usado también las funciones si existe la entrada o la imagen destacada y la función de post thumbnail, que es la que devuelve la imagen destacada, en la cual no tenemos que escribir la etiqueta imagen porque ya de por sí inserta HTML. Eso es importante. Si nosotros hiciéramos aquí, pues se nos ocurriría, por ejemplo, hacer un cerrando PHP, sí. Se nos ocurriría hacer un image y aquí poner el de post thumbnail, pero esto nos daría un error. Bueno, básicamente lo que sería que nos estaríamos insertando una etiqueta imagen dentro de otra etiqueta imagen o en el source de una etiqueta imagen. Entonces esto no funcionaría y no tiene ningún sentido. Lo único que necesitamos es la función de post thumbnail, ¿vale? Como hemos dicho también, aquí lo que estamos haciendo es una comprobación para que en el caso de que no haya imagen, bueno, aquí podríamos poner una imagen cualquiera para que rellene las cajitas y no las deje mal. Si nosotros quitáramos esa comprobación y simplemente pusiéramos la miniatura o la imagen destacada, pues también funcionaría, pero cada caja estaría vacía. Bien, también hemos usado la función de title para devolver el título
de la entrada. Como vemos, cada título es diferente por eso, porque cada entrada tiene un título diferente. Hemos usado también la función de excerpt. Vamos a ver qué pasaría si usáramos la función de content. Es interesante porque de excerpt solo nos devuelve texto, pero de content nos devuelve todo el contenido. Y aquí en este caso, por ejemplo, esta entrada es un tweet embebido, o en este caso es una galería de imágenes, y claro, eso en este tipo de página de inicio que estamos haciendo, pues no tiene ningún sentido. Por lo tanto, no vamos a usar esta función de content, que es la que normalmente usaríamos, sino de excerpt. Luego vamos a usar la función de content para otra página que haremos. Muy bien, pues aquí tenemos la función de excerpt, el resumen o el extracto de esa parte. Y en este caso, pues nos está devolviendo el contenido del tweet, como podéis ver, o el contenido de cada parte, pero en formato texto. No está permitiendo que haya ninguna información gráfica. Y para finalizar esta primera parte de la clase, vamos a hablar también, pues, vamos a hablar o a repasar cuáles han sido las funciones básicas que hemos usado también para nuestra plantilla y recordar qué es el sistema de plantilla de WordPress. Recapitulando, decíamos que un tema de WordPress es lo que se ve en el front de nuestra instalación, de nuestro WordPress. Por lo tanto, el tema de WordPress será lo que cambie el diseño de nuestra página. Si navegáis o si sois ya pues expertos, por así decirlo, en navegar por sitios en los que haya temas de WordPress, en los marketplaces o en el repositorio oficial de WordPress, podréis ver que cada tema luce distinto o tiene un diseño completamente distinto. Por lo tanto, nosotros al crear un tema de WordPress estamos dándole un diseño, que no es lo mismo que un plugin. Si nosotros necesitáramos crear una característica concreta para WordPress, un tipo de gestión de usuarios o de que nuestro WordPress hiciera cierta cosa, lo ideal sería crear un plugin, aunque podemos meter funcionalidad a nuestro tema y lo veremos un poco más adelante. Los dos archivos principales que tiene nuestra instalación, como también hemos dicho, son los archivos index.php y el archivo style.css. Un detalle interesante es que en WordPress se le llama temas al diseño y plantillas a los archivos. Por ejemplo, en otros CMS, en otros sistemas de gestión de contenido, la plantilla es lo que nosotros le decimos en WordPress al tema. Pero en WordPress las plantillas son los archivos que mostrarán el contenido de una forma u otra. Entonces la plantilla básica de nuestro WordPress es la plantilla index.php. Necesitamos al menos una plantilla para que nuestro WordPress esté funcionando. Y el archivo básico de información de nuestro WordPress es el archivo style.css. Antes hemos dicho que esta es la información básica del style.css y no nos hemos parado mucho más en él. Pero podemos meter aquí tanta información como queramos, como por ejemplo el theme URI, ¿vale? Que podríamos poner openwebinars.net. Podríamos poner el autor, que podríamos poner José Arcos o vuestro nombre. Podríamos poner también la URL del autor, es decir, la dirección web personal del autor, una descripción del tema, podríamos poner la versión, esto es interesante para saber, en este caso todavía estamos en la versión beta. Importante también la licencia. Del tema de la licencia hablaremos más adelante, pero es interesante notar que todo el contenido de WordPress es GNU, o con licencia GNU versión 2 o superior. ¿Por qué? Porque WordPress es GNU. Así, lo que se cree para WordPress es licencia GNU y lo que nosotros creemos entonces tiene que ser con esa misma licencia. Esta licencia tiene algunas características que también están recogidas en la URL de gnu.org y en licencias lo podréis ver. Y también es interesante usar este atributo que antes hemos hablado de él, que hablaremos de él en otras sesiones, mejor dicho, Open Webinars,
el text domain, que es el que nos servirá también para nuestras traducciones, para la traducción del tema. Y uno más que podemos incluir, que son las tags. Si nosotros deseáramos subir o publicar nuestro tema en el directorio, en el repositorio oficial o en cualquier otro, las tags o las etiquetas serán las que le darán al repositorio o a los usuarios la información de lo que va nuestro tema. Así, si nuestro tema es principalmente marrón, o en este caso azul, pues podríamos poner blue, o si nuestro tema, por ejemplo, no tiene sidebar, pues podemos poner no sidebar. En fin, podríamos añadir muchísimas columnas, o sea, muchísima información, como por ejemplo que es basado en una columna, etcétera. Bien, esto era el archivo más importante de nuestro tema, seguido del index.php, pero los segundos archivos más importantes son el archivo header y footer.php. En estos archivos indicaremos la información de la cabecera y el pie de página hasta donde nosotros queramos hacerlo, pero normalmente es hasta la apertura de la etiqueta body en el header y desde que comienza nuestro pie de página. Esto también nos permite pues que creemos, como veremos un poquito más adelante en la jerarquía de plantilla, que creemos tantas cabeceras o headers como queramos y tantos footers como queramos. Normalmente en un sitio en el que es bastante grande o en el que se muestra contenido de distintos tipos, no siempre se carga la misma cabecera o no siempre se carga el mismo pie de página. Y esto nos permitirá que podamos crear nuevos archivos header.php con otro nombre que veremos más adelante y nuevos archivos footer.php. Y finalmente, y ahora ya nos vamos al descanso, hemos hablado sobre la creación de plantillas, o la jerarquía de plantillas. Bien, me dicen que tengo una pregunta, pero no se me ha actualizado. Volviendo a la imagen de la jerarquía de plantillas, mientras llego a la pregunta. Vale, aquí está. Volviendo a la imagen de la jerarquía de plantillas, decíamos que la más importante es index.php, pero ahora un poco más adelante hablaremos del resto de plantillas, de todas las que existen, para poder tener un sitio totalmente completo, pero que no es necesario ni mucho menos utilizarlas todas. De hecho, podemos hacer un tema completo con el index.php. Bien, Ismael pregunta sobre las cabeceras, ya que comento que método getHeader manda a llamar al header.php, pero si tengo otro header2.php, ¿cómo lo mandaría a llamar? Pues muy interesante. Esa precisamente es la utilidad que, como decíamos antes, teníamos al utilizar este tipo de método. Bien, si vamos a la documentación oficial, esta es la mejor forma de responder preguntas, no es porque yo no la sepa, sino porque quiero que vosotros sepáis que la documentación oficial es la mejor forma. Developer.wordpress.org, que es la nueva, antes teníamos codex.wordpress.org, y usamos en el code reference, usamos la función, buscamos la función getHeader. Nos va a mostrar cuáles son los parámetros que podemos insertar en el header, ¿vale? Esos parámetros, por ejemplo, son el nombre de la plantilla. Y como te fijas, aquí puedes meterle, Ismael y a todos los compañeros, puedes meterle el nombre de una plantilla en concreto. Por ejemplo, aquí se habla de que si tuviéramos un archivo header-special.php, header-special.php, podríamos cargarlo simplemente especificando special. Pues vamos a hacer una prueba. Vamos a crear un archivo que se llame header secundario.php, ¿vale? Y entonces vamos a cargar la misma información que el header, pero en el blog info, por cambiar algo, vamos a cambiar el title y le vamos a poner Hola Open Webinars. Entonces, si en nuestro index.php o en cualquier otra plantilla quisiéramos cargar ese header, el header secundario, lo único que tendríamos que poner aquí es secundario. ¿Por qué solo secundario? Porque tenemos que seguir la estructura header-secundario, ¿vale? Entonces, si ahora nosotros actualizáramos nuestro sitio, ¿has visto cómo cambia el title? Ahora nuestro title, no sé si se ve lo suficiente, pero es Hola Open Webinars, ¿vale?
Si nosotros, por ejemplo, para que lo veamos más claro, quisiéramos meter un H1 aquí en el header que no tiene nada que ver, ¿no? Pero por romper algo, metemos un H1 así en mayúsculas para que moleste. Como tenemos ahora mismo el header secundario, aparece. Pero si nosotros en el index.php le especificáramos que no queremos ningún header, ¿cuál creéis que cogería por defecto? Pues el header.php. Y en el header.php no tenemos esa información. Espero que esto haya resuelto vuestras dudas. Y ahora pues estamos en un descanso de 5 minutos. Volvemos entonces y seguiremos con la siguiente parte de nuestro curso.
Bienvenidos de nuevo, ¿qué tal? Justo hemos recibido una pregunta de nuevo de Ismael que dice, ¿siempre empieza con header? Ya que solo pusiste secundario, es decir, si le pongo a mi header así, secundario.php, ¿tienes que llevar siempre header secundario? Bien, si vamos a usar getHeader, la función getHeader, sí, tiene que usar la palabra header delante, guión secundario.php. De otra forma podríamos usar pues cualquier otra función de PHP, incluso de WordPress, que tiene otro tipo de funciones para extraer una plantilla. Pero para que usemos de la forma correcta de hacerlo, es así. GetHeader, y aquí solo indicamos el nombre. Entonces, este nombre, si nosotros cambiáramos secundario, el nombre de este archivo por header alternativo, pues aquí tendríamos que poner alternativo, ¿vale? Entonces siempre para la jerarquía de plantillas tener en cuenta que la sustitución de una plantilla principal o la adición de una nueva plantilla incluyendo más información que la plantilla principal tiene que ser con el nombre de la plantilla principal guión un nombre que personalizado. Así podríamos poner footer-.php, y de las muchas plantillas que veremos también a continuación, pues podríamos poner todas las que necesitáramos. Por ejemplo, la plantilla page.php es una plantilla pues muy importante para mostrar cómo lucen las páginas. Creo que está aquí, es de las plantillas más importantes. Pues si nosotros quisiéramos hacer una plantilla predeterminada para páginas como por ejemplo página de contacto, página de localización, sobre nosotros, un portfolio, etcétera, la plantilla sería page, guión y el nombre que nosotros quisiéramos. Por ejemplo, portfolio, contacto, etcétera. Así podríamos llamar a esa plantilla con la función getTemplate y entre paréntesis pues el nombre correcto. Pero claro, en el caso del header siempre usaremos la función getHeader y no la función getTemplate. Muy bien, pues hemos hecho ya lo básico que necesitamos de WordPress y ahora vamos a poder extender, a darle la funcionalidad interesante a nuestro tema. Algo que nos ayudará a hacerlo es el archivo que lleva por nombre functions.php. Así que vamos a crear un archivo que se llama así para empezar a darle funcionalidad extra a nuestro tema. Crearemos un archivo que se llame functions.php y este es un archivo PHP puro en el que añadiremos esa información. Lo primero que tenemos que entender es que este archivo, el archivo function.php, no puede hacernos las veces de plugin, ¿vale? No nos sentiremos tentados a meter información aquí en el function.php, muchas funcionalidades, pero no lo ensuciemos. Modularizar, crear un plugin para cada cosa que necesitéis. No tenéis que crear un plugin para lo que se necesita en el function.php. Por ejemplo, para registrar menús, para registrar hojas de estilo, para registrar menús, widgets, etcétera. Todo eso vamos a verlo ahora, para qué funciona el function.php. Pero no utilicéis el function.php para darle funcionalidad extra a vuestro tema. Aunque veréis muchos temas con muchísimos tipos de funcionalidades, obviamente. Ahora que está diciendo Ismael que haría falta uno de cómo hacer un plugin, creo que les están respondiendo ya los compañeros. Sí, no te preocupes que estamos en ello. Muy bien, como decíamos antes, la diferencia entre un plugin y un tema es que un plugin pues requiere un texto de cabecera específico y único que se almacena en otra carpeta, que solo se ejecuta cuando está activo. Es decir, que el plugin, si tenemos el plugin desactivado, no nos va a funcionar. El tema, mientras nuestro tema esté funcionando, todas las características estarán funcionando, obviamente. Pero lo más importante es que el plugin tiene que tener un propósito único. Así que dentro de los plugins, modularizar también. Por ejemplo, el caso más común es WooCommerce. WooCommerce no tiene todas las funcionalidades de WooCommerce en un solo plugin. Tiene la funcionalidad de e-commerce. Pero si tú quieres añadir algún tipo de pasarela de pago, o si quieres añadir algún tipo de correos o de sistema de email, pues todo eso va aparte. Son plugins que normalmente, en el caso de plugins premium, pues son de pago, pero hay muchos que puedes encontrar en el repositorio oficial. Entonces decíamos que un plugin tiene un propósito único, pero el archivo functions.php
pues es parte del tema. Ahí podemos darle funcionalidad, pero solo tenemos que tener en cuenta que si nosotros el día de mañana queremos cambiar el diseño de nuestro tema, pero conservar una funcionalidad, si la hemos metido en el function.php, no nos va a funcionar. Por eso es importante modularizar. Con function.php, como dice en el temario, pues podremos usar los famosos hooks o los ganchos de WordPress. Esos hooks son los que nos permitirán modificar el comportamiento de nuestro WordPress y también pues añadir las características que vamos a ver justo a continuación. ¿Cómo usamos básicamente el archivo functions.php? Bueno, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es añadir estilo y scripts. Así, lo que hemos hecho aquí en el header, vamos a borrar el header secundario con permiso de Ismael, porque está no sirve ya. Lo primero que tenemos que hacer en el header, o en el function.php, que no debemos hacer en el header, es esto: añadir tanto el script, voy a usar añadir tanto el script como el CSS, no aquí, sino en el function.php, ¿vale? Entonces usaremos una función que la vamos a ver a continuación, que se llama, si mi inglés me lo permite, enqueUscript, ¿vale? Esa es la función básica, enqueUscript, la función básica que usaremos para insertar el header, en el header y en el footer, o sea, perdón, los scripts y los estilos en el function.php. Muy bien, vamos a ver un momento pues cómo se usa esa función para añadir, la tenemos aquí, voy moviendo para acá, vamos a usarlos, para añadir las hojas de estilo. Muy bien. Usaremos la función enqueUstyle y en la que le diremos en handle la ruta de nuestra hoja de estilo, que en este caso será esta de aquí. Pero en handle no damos esa información. Un segundo. Bootstrap. Ahora sí. En el source pondremos la URL. Y el resto de parámetros no los vamos a necesitar por ahora. Y lo mismo para el script. En el handle pondremos bootstrap.js y aquí pondremos CSS. Y en el source no tiene dependencia, ni vamos a indicar la función. Bueno, explico brevemente para qué significa cada cosa. El resto de parámetros de esta función. Dependencia es si estuviéramos indicando o adjuntando un script y ese script dependiera de otras librerías o de otras dependencias, ¿no? Pues entonces tendríamos que indicarlo aquí. Podemos meter uno o una raya. La versión y también si queremos cargarlo en el footer. Esto es importante porque hay veces que nosotros los scripts, por ejemplo, si tenemos un script pesado, queremos cargarlo al final del todo para que primero se cargue el contenido y después se cargue la funcionalidad JavaScript, ¿vale? En este caso no vamos a indicar ninguna de estas cosas porque no nos interesan, pero es interesante que vosotros pues le echéis un vistazo a la documentación de toda esta información en su momento. Vale, estas dos funciones las tenemos que encerrar dentro de una función. Por ejemplo, una función personalizada que nosotros llamaremos. Es una buena práctica que uséis nombres de funciones que identifiquen
primero que os identifiquen a vosotros o a vuestra empresa y segundo que identifiquen la funcionalidad, ¿vale? Entonces, una buena práctica es usar siempre las dos primeras letras o algo que identifique como las primeras tres letras de tu empresa. En este caso, por ejemplo, vamos a usar OW de Open Webinars, guión bajo, add theme scripts, pero podéis usar cualquiera, ¿vale? Y dentro de esta función añadiremos estos dos scripts. Muy bien. Más información, y aquí es donde entra lo que hemos hablado antes de los ganchos de WordPress. Esta función no se va a ejecutar a menos que la asociemos a un gancho, a un hook, ¿vale? Entonces la función ideal o la forma de hacer esto es añadir una acción en la que le diremos en qué momento se tendrá que ejecutar esa función. Mucha gente tiene la mala práctica de usar aquí init, y init es una forma de hacerlo. El problema es que init no se puede usar para todo y sobrecarga nuestro WordPress, así que no usemos init por defecto, solo usemos init cuando sea necesario. La forma correcta de hacerla aquí es usando el gancho enqueue scripts. Es que esta palabra se me revela. Y ahora sí le ponemos el nombre de nuestra función, que sería ow add theme scripts. Muchas veces pues tenemos que darle prioridad a este gancho, pero no vamos a hacerlo porque normalmente cuando se ejecuta un gancho pues se cargan varias veces o se cargan varias funciones. Entonces, dándole prioridad, pues podemos decir que se cargue antes una que otra, pero eso no es necesario ahora. Muy bien. Por defecto tenemos que entender que WordPress ya tiene algunas funcionalidades de este tipo incluidas, así que no sería, por ejemplo, necesario que añadiéramos jQuery. A nadie se le ocurriría, a mí, por ejemplo, o a ninguno de nosotros, se nos ocurriría añadir jQuery a WordPress, porque WordPress ya tiene añadido en el core jQuery, ¿vale? Pero hay una lista completa de todas las funcionalidades o de todos los scripts que tiene WordPress funcionando, ¿vale? Por ejemplo, algunos interesantes como el Tiny MCE para los shortcodes, jQuery, por supuesto, y muchos otros, ¿vale? Está en la documentación del curso, está el enlace a toda esa lista de funciones o de scripts que ya tiene embebido WordPress. Bueno, vamos a ver si esto ha funcionado. Vamos a verlo eliminando de aquí, eliminando pues esta referencia. Ya no la necesitamos en nuestra cabecera, tenemos una cabecera mucho más limpia. En el functions.php revisamos que hemos hecho el añadir o el enqueue style y el enqueue script, ¿vale? Le ponemos el nombre que necesitemos y lo añadimos. Finalmente, con el add action hemos añadido el gancho o en el momento en el que se va a cargar esa función, que sería el nombre de la función en este caso. Y vemos que ha habido un error. Vamos a revisarlo. Puede ser que esto tenga que llamarse style. Muy bien. Si no le indicamos dónde está, no sirve de nada. La URL es esta, style.css. En este vamos a decirle que es el styles.css, y aparte vamos a añadir otro que sea bootstrap. Con la URL de bootstrap. Estos son los errores del directo que yo tenía que pasar, pero siempre pasa. Dejadme revisar un momentito la documentación.
Muy bien, aquí tenemos las dos funciones, como decíamos antes, la función añadir script y añadir estilo. Aquí nos hemos dicho que sea el... Vale, está ahí. Bueno, no vamos a parar más tiempo aquí. Si corrijo el error luego lo dejo en los comentarios, ¿vale? La forma correcta de hacerla es algo así, pero luego seguimos mirando cómo funciona, ¿vale? Por ahora nos quedamos en que en el function.php, luego en los comentarios os envío más información sobre este error, pero en el function.php tenemos que añadir los estilos y los scripts con estas funciones, ¿vale? En la documentación hay más información y también en la documentación de nuestro tema y en la documentación oficial. Seguimos al siguiente paso de cosas que podemos hacer en nuestro functions.php. Y otra cosa que podemos hacer es registrar menús. Bien, antes de hablar de los menús, porque eso es algo un poco más de la siguiente clase, me gustaría también hablaros de la funcionalidad del function.php concreta. Un segundo, que he perdido el temario. Vale, sí, era la de los menús. ¿Cómo se registra un menú? Bien, pues de la misma forma que aquí hemos ido al function.php a registrar el CSS y el JavaScript, pues también tenemos la opción de crear menús de navegación. Es algo muy parecido, pero ahora mismo nuestro menú, el que tenemos aquí en nuestra página, no es dinámico, es decir, ahora mismo no está haciendo nada. Y de hecho, no es la forma correcta de maquetar un menú como lo acabamos de hacer. Entonces, ¿cómo tendríamos que hacerlo? Bien, en el function.php tenemos que dar soporte para los menús. Para ello, tendríamos que ir al function.php y usar esta función. Podemos usar la función que nosotros queramos, pero la función básica es register nav menú, en la que le diremos tanto la localización del menú como su descripción, ¿vale? En este caso, como solo vamos a añadir por ahora un menú, que será el menú de la cabecera, header, pues vamos a poner eso solamente, y aquí podríamos menú de la cabecera, aunque esta cadena lo ideal sería que la tradujéramos. Muy bien, de nuevo tenemos que encerrar esta función dentro de una función para que se ejecute en un momento dado, ¿vale? Esta función podría llamarse register menú. Por poner un ejemplo, aquí register my. Muy bien, y de nuevo usamos un gancho. En este caso sí vamos a usar el gancho init. Y la función que añadiremos sería register my.
Muy bien, ya hemos dado soporte al menú, pero todavía no tenemos creado ningún menú ni lo hemos ubicado en el tema. Para ello tenemos que irnos a nuestra cabecera y en el sitio en el que vayamos a crear el menú, pues ahí tendríamos que hacerlo. Vale, me estoy dando cuenta de que el header que hemos hecho no hemos incluido el menú, o sea que el menú lo hemos dejado en el index.php y eso es un error. Normalmente esta parte de código que incluye el header y el div class container también van dentro de nuestro header.php, ¿vale? No solo hasta la etiqueta body, sino esta parte de aquí también. ¿Por qué? Porque cuando creemos otras plantillas no tendremos que añadir todo ese código. Así que la plantilla index.php, la única información que va a tener va a ser, si nos vamos a nuestro tema, desde, bueno, aquí aparecen dos menús porque no lo he guardado, no lo he quitado del index. La información que está dentro de nuestro index.php es desde el menú, es decir, el jumbotron o el slider o como lo queramos llamar, estos 4 posts y ya está. El footer de aquí abajo no está dentro de nuestro index.php, sino en la plantilla footer. Vale, entonces decíamos que tenemos que darle la ubicación en nuestro tema a este menú. ¿Y cuál es la ubicación en nuestro tema? Pues es esta, en el header. Vamos a colapsar esto y vamos a poner aquí soporte para nuestro menú, ¿vale? El soporte para el menú se utiliza añadiendo también, como veíamos aquí en la documentación, añadiendo la función WordPress nav menú y aquí le decimos dónde tiene que buscar ese menú, ¿vale? Entonces la copiamos directamente de ahí, pero la tenemos que encerrar en etiquetas PHP. Correcto. Ese es el nombre que le hemos dado aquí en el functions.php. Este es el nombre que le hemos dado, header. Vamos a usar la práctica correcta, que es darle un poco más de información, header menú, y aquí también usamos header menú y guardamos. Muy bien, pues ahora si actualizamos no creo que vaya a pasar nada porque no hemos dado todavía, no hemos creado ningún menú dinámico. Ah, mira, sí tenemos un menú porque hemos insertado la información. Vale, pues aquí tenemos ya el menú dinámico, es decir, esto ya no tiene nada que ver con nosotros. En este caso, ese menú tendríamos que meterlo de una forma más correcta. Ahora mismo está un poco feo así. Y para ello tenemos que usar pues algunos atributos, algunos parámetros que nos permite usar la clase WordPress nav menú. Concretamente el parámetro container class, como aparece aquí, y tenemos que darle la información, pues la misma clase que estamos usando nosotros. Este menú está aquí, la clase es nav y navbar. Estoy leyendo la pregunta que dice Ismael. Si quiero tener Bootstrap dentro del plugin, es decir, que no utilice CDN, crearía una carpeta CSS y ¿cómo llego hacia ella? Es interesante esa pregunta. Voy a terminar de crear este menú y ahora indico las funciones que tenemos que usar para recorrer las carpetas de nuestro plugin, porque es muy interesante esa forma de verlo. Bien, decíamos que estas son la clase, ¿vale? La de UL, la de la lista desordenada. Estas son las clases del menú, porque lo que nos está devolviendo, precisamente, si volvemos aquí, es una lista desordenada, ¿vale? Entonces, usamos estas dos. Acá. Y le decimos que las clases serán
esta parte de aquí no la vamos a meter donde estaba, sino vamos a borrar este huele y aquí vamos a meter el código PHP. Vale. Ahora mismo no está tan bonito como debería porque tendríamos que jugar un poquito con las clases. De hecho, creo que no es la forma correcta de añadir las clases. Vamos a dejarlo así, pero tenemos que usar aquí la clase, en este caso CSS, que nos edite nuestro menú. Y con esa clase, pues lo que haríamos es crear un menú dinámico dentro de nuestra plantilla. Volviendo a la pregunta que hacía Ismael de cómo usar la referencia a Bootstrap, si nosotros descargáramos Bootstrap, tendríamos que crear la buena práctica, como bien ha dicho él, una carpeta CSS ¿Y cómo hacemos referencia a ella? Bueno, ya hemos usado esa función, pero la vamos a aplicar en el functions.php. Si os fijáis, la función getStyleSheetUri es la que nos devuelve la URI o el localizador, la URL absoluta de donde está nuestra hoja de estilos, que por defecto, nuestra hoja de estilo, por defecto no obligatoriamente, nuestra hoja de estilo tiene que estar en la raíz de nuestro tema y se tiene que llamar style.css. Vale, pero ¿cómo llamaríamos a el directorio? Hay dos tipos de funciones, y esto se explica también en el temario: getTemplateUri y getTemplateDirectoryUri, perdón, y getStyleSheetDirectoryUri, ¿vale? Os la voy a buscar en la documentación porque son dos, fíjate, aparece aquí directamente, son dos funciones que aparentemente son iguales, pero que no tienen la misma funcionalidad. Como dice aquí, esta es la nueva, perdón. Vale. Como dice aquí, en el getTemplateDirectoryUri, si tuviéramos un tema padre y un tema hijo, de eso hablaremos en la semana que viene, la función getTemplateDirectoryUri nos devolverá la función o la localización del directorio de nuestro tema padre. Pero la función que hemos dicho antes, que es StyleSheetDirectoryUri, ¿vale?, que es la que vamos a usar ahora mismo, por ejemplo, aquí en este caso, getStyleSheetDirectoryUri, tendríamos que usar para decirle que Bootstrap está en esta carpeta, en la carpeta de nuestra hoja de estilo, y ahora punto css barra, y hemos dicho que se llama el archivo bootstrap.css. Vale. Entonces, esta sería la forma correcta de hacerlo. La forma incorrecta sería, voy a copiar y pegar para hacer lo mismo. La forma incorrecta sería en la ruta, por ejemplo. Yo tengo en la ruta absoluta, yo tengo mi instalación en Mac, en mi equipo, en Applications, man, htdocs, /WordPress, /wp-content,
/themes /open webinars. Bien, esto es un error. ¿Por qué? Porque ahora mismo lo tengo en local, pero cuando quiera subir mi instalación al servidor, la ruta va a cambiar. La ruta será /home, www o lo que sea. Por lo tanto, la forma correcta de referenciar a nuestro directorio siempre tendremos que usar get template directory URI. Muy bien, aquí punto y en este caso la ruta de CSS donde hayamos añadido Bootstrap. Lo mismo para las hojas de estilo. Repetimos que get style sheet directory URI nos daría la dirección o la localización de la hoja de estilo o el directorio principal, porque la hoja de estilo siempre está en el directorio raíz o el directorio principal de nuestro tema, cuando tengamos un tema hijo. Si tenemos un tema padre, da igual que usemos esta que esta. Por lo tanto, siempre usaremos get template directory URI porque estamos creando ahora mismo un tema padre. ¿Vale? Cualquier tema es un tema padre. Esto hablaremos la semana que viene. De la misma forma, el bootstrap.js, que está por aquí, pues lo añadimos igual. Aquí le decimos entre comillas, sin comillas, usamos la función get template directory .js barra sigue siendo el mismo error, así que algo se me está olvidando. Bien, como decía, y también a la pregunta de Ismael, la forma correcta de utilizarlo es esa, usando o la forma de referenciar a un archivo local en vez de en el CDN es esta, ¿vale? Por lo tanto, nunca uséis rutas absolutas en WordPress, ya que tenéis muchas funciones para referenciar. Seguimos con nuestro menú que estábamos registrando. Perfecto, aquí lo tenemos ya registrado. Es un menú un poco más visible, o mejor dicho, un poco más dinámico, aunque no nos ha quedado bien el CSS. Y entonces, ahora ya podemos crear un menú a nuestro antojo. Si habéis creado una instalación desde cero y entráis en el admin, aquí podréis crear, yo en este caso, al crear esa importación, pues ya tenía un menú creado. Creo que el menú que se me ha asignado ahí. Creo que el menú que se me ha asignado ahí es este. ¿Puede ser? No. Vale, es que no hay ningún menú creado. Ahí asignado un menú con todo este programa. Muy bien. Vamos a crear un menú nosotros, ahora que estamos aquí, con esto y un poquito de toda esta escritura. Ahora cuando asignemos este menú a la cabecera, porque es el único sitio en el que hemos creado, y si fijáis, esta es la información que hemos puesto nosotros antes, cambiará y aparecerá ese menú. Muy bien. Vale, vamos a hablar de otra plantilla, porque ahora mismo si nosotros quisiéramos acceder, en este caso, a un blog feed o a una alimentación de CSS, pues del WordPress, pues lo único que podríamos hacer es entráramos en la página que entráramos y vamos a ver lo mismo, porque esto es toda la información. Bueno, en este caso
el loop nos va a cargar la información específica, ¿vale? Entonces si entráis en la página siempre vais a ver el jumbotron este de aquí y la información específica del post en el que hayáis entrado. Pero si queremos cargar una plantilla en la que no aparezca esta información, sino lo que es la información real del post, tendríamos que cambiar el estilo de nuestro index.php y en el index.php cargar esa información, ¿vale? Entonces vamos a introducir dos plantillas nuevas, que en este caso serán la plantilla home.php y la plantilla frontpage.php. Vale, creamos la plantilla home.php. Y en esta plantilla vamos a cargar ahora mismo lo que hay en el index, ¿de acuerdo? Entonces, la plantilla home.php será la que usemos como plantilla por defecto. Vamos a copiar toda esta información, pegarla. Y vamos a añadir una información que no habíamos hecho hasta ahora. Creo que se ha cortado el TeamViewer. Un segundo, que creo que habéis perdido mi pantalla.
Bueno, hemos tenido un problemita con la captura de pantalla de mi ordenador y no hemos podido terminar la clase como esperábamos, pero vamos a resumir un poquito lo que hemos visto hasta ahora, así os doy tiempo para que podáis pensar alguna duda que tengáis. Ahora mismo no podéis ver mi pantalla, pero no os preocupéis porque lo explicamos y lo que no les haya podido ver hoy se ve mañana, porque hemos ido con bastante tiempo en esta clase, hemos alcanzado muchas cosas y si no habéis tenido preguntas, espero que haya sido porque habéis ido comprendiendo o me he ido explicando de la forma correcta para que lo entendierais todo. Bien, hemos visto de cómo se funciona un tema de WordPress básicamente y solamente recordar que existen dos archivos principales, el index.php, que es la plantilla principal, y el style.css, que es el archivo básico de información. En el style.css recordar que es donde vamos a dar la información del nombre, la descripción, etcétera, de nuestro tema. Más información que hemos visto también es cuáles son las funcionalidades básicas que podemos darle al index.php. Y hemos visto el loop de WordPress, es el bucle, por así decirlo. El loop funciona para sacar todo el contenido que está almacenado. Normalmente en WordPress almacenamos posts o entradas. Entonces con el loop sacamos esas entradas. Pero el loop nos puede servir para hacer muchísimas otras cosas que no nos da tiempo a cubrirlo en este curso, porque en este curso solo estamos tratando pues crear temas de WordPress, pero lo que necesitáis a partir de ahora es seguir investigando en cómo hacer de cada funcionalidad de la que hemos hablado lo que podáis imaginar, porque hay muchísimas funcionalidades por explorar. Y otra cosita que hemos visto también, aparte del loop de WordPress, es las plantillas básicas de la cabecera y el pie de página, la plantilla header y footer. Hemos aprendido, gracias a la duda de Ismael, a cómo cargar las cabeceras secundarias o los footers secundarios. Así, ¿cómo cargar una cabecera o una plantilla secundaria? Añadiendo el mismo nombre de archivo, guión y el nombre personalizado que nosotros queramos. Vale, finalmente hemos aprendido, aunque no nos ha salido del todo bien, pero mañana corregiremos este problema, cómo registrar los estilos, los scripts y también cómo registrar los menús. Así que, para terminar, os pedimos disculpas por este pequeño error que hemos tenido y si tenéis alguna pregunta, pues podemos analizarla ahora mismo. Si no, podéis preguntar de aquí a mañana en el temario y también mañana en la clase en directo y podemos pues responder esas preguntas. Mañana tenemos mucha más información, aprenderemos a crear las plantillas que hoy no nos ha dado tiempo, la plantilla home, PHP, frontpage.php. No os preocupéis porque esta información incluso era para la clase de mañana, así que nos dará tiempo de sobra. Y esto es todo por hoy, así que muchas gracias por haber atendido a esta clase y esperemos vernos mañana y también en el temario pues estaremos resolviendo dudas.